Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estén mirando este video en este momento. Le vengo a compartir se podría decir que un breve resumen o dándose entendido un punto clave para entender y comprender cómo uno puede manejarse mediante estas situaciones. Y es, ¿qué hacer en medio, o mejor dicho, qué hacer cuando hay críticas? ¿Qué hacer con la crítica, se podría decir? Bueno, según en base a la experiencia que el Señor ha permitido poder desarrollar hasta el punto en el cual saber qué hacer, inclusive en el punto en el cual saber cómo responder mediante eso. Ha sido algo clave en lo que tiene que ver mi vida diaria. ¿Por qué? Porque, o sea, la crítica no es solamente para una cantidad, perdón, de personas selectivas, sino de que es para todo el mundo. Todo el mundo es criticado. Así inclusive las mismas personas que critican son criticadas, aunque claro que ellos tendrán sus métodos en los cuales no les afecta, no les importa, porque es una de dos: o te afecta o no te importa. Pero bueno, para seguir, ¿qué hacer con la crítica? ¿Saben? Para poder saber cómo manejarse a esto, primero debemos de saber de que Dios está primero. Cuando ponemos a Dios de primero, verdaderamente el Señor nos comienza a cambiar el enfoque, y en vez de poner nuestra atención a qué dirá el otro, o poner nuestra atención en qué es lo que piensan otros de mí, es simplemente ponerlo en Dios. Miren qué sencillo, es ponerlo en Dios. Cuando comienzas a poner tu vista en Dios, cuando comienzas a enfocarte en lo del Señor, en lo que te alimenta espiritualmente, en aquello que te sirve como soporte, ayuda, socorro, consuelo y muchas otras cosas que verdaderamente tu vida necesita, comienza a cambiar tu forma de cómo ver las cosas, y en vez de estar siempre enfocado en qué es lo que sueltan a mi alrededor, es simplemente estar enfocado en Dios. Es como una lámpara que está encendida 24/7 y nunca se apaga. Así es Dios. Dios siempre está iluminado y siempre ilumina, siempre está dispuesto a iluminar, a poder portar de su sabiduría, de su inteligencia, de su ciencia, de aquello lo cual solamente Él es rico, y es la riqueza hecha persona. Así que enfocarse en esto verdaderamente ayuda a saber cómo manejarse. El mismo Dios te enseña a medida que te vas enfocado, en vez de la crítica, en vez de lo que digan los demás, en Dios. Cuando lo haces de esta manera, de esta forma, el Señor comienza a quitar esa preocupación de ti, porque es que automáticamente lo que nace en nosotros es una preocupación de saber verdaderamente esto dijo de mí, o verdaderamente esto dijeron de mí. Y cuando uno comienza a enfocar a poner su enfoque en las personas, en lo que dirán los demás, automáticamente viene una preocupación, porque es que esa preocupación es que está ahí, es que nace. Y cuando nace comienzan a salir incógnitas de ¿verdaderamente estoy bien? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿O realmente estoy mal? Y comienzan un sinnúmero de preguntas en nuestra mente que puede carcomer nuestra conciencia, querer saber qué más es lo que dicen de nosotros. Pero cuando cambiamos nuestro enfoque en aquello que verdaderamente es necesario, en el Señor, comenzamos a pasar de
estado a otro, de estar preocupados a estar enfocados plenamente en aquello lo cual depende de nuestro propósito. Así que esto es lo que verdaderamente alimenta nuestro espíritu. O sea, es como Isaías con el valle de los huesos secos. En el momento en el cual Isaías fue usado por el mismo Espíritu de Dios para poder levantar esos huesos, o sea, mejor dicho, el mismo Dios a través de su Espíritu lo hizo a través del profeta. Pero verdaderamente creen que si el profeta no estuviera conectado a Dios, estos huesos vivirían. Dios lo pudiera hacer, claro, pero Dios determinó hacerlo a través del profeta. Pero si el profeta verdaderamente no estuviera conectado con la voz de Dios, no estuviera alineado a los propósitos de Dios, esto no sucediera. ¿Por qué? Porque no está conectado, su enfoque no está en Dios. Así es mismo con nosotros. Verdaderamente seríamos huesos secos si no pusiéramos nuestro enfoque en el Señor. Porque automáticamente cambia nuestro enfoque, inclusive lo que está a nuestro alrededor cambia de manera abrupta, sin tener que preocuparnos, que alardear, que pensar, que hacer humanamente, que con nuestras propias fuerzas humanas no podemos hacer. Dios lo soluciona en un 2x3. Hasta tal punto que inclusive cambia la perspectiva de cómo pueden pensar los demás de nosotros. Dios lo hace todo. Y eso es de cómo, y eso es cómo, eso es un resumen de cómo cambiar nuestro enfoque. O sea, cómo manejarnos con la crítica. ¿Qué hacer con la crítica? La crítica siempre va a estar. Y debemos de saber cómo manejarnos, o mejor dicho, saber cómo Dios nos puede ayudar a manejar esto, porque muchos de nosotros no sabemos, muchos de nosotros explotamos, en el sentido de que cuando nos dicen un sinnúmero de cosas, lo primero no nos afecta, pero luego nos calcome y nos daña. Es como si fuera un depósito, un almacén en el cual comienza a ser lleno de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas. Y eso, ojo, no es con todo el mundo, no son con todos de nosotros, son con los que saben y se conocen que llegan a esto. Cuando este tipo de almacén, este tipo de depósito se llena, a lo primero no calcule, verdaderamente podemos dejarlo pasar a los que nos pasa. A mí al menos no me pasa, gracias a Dios. Desde un principio nunca me ha importado lo que piensan los demás. Y si el Señor verdaderamente sabe que puedo equivocarme en algún momento, pues pido corrección de parte de Él en este momento. Pues bien, cuando este almacén, para seguir diciendo, cuando este almacén es completamente llenado, lo primero no nos afecta, en el sentido de que lo podemos dejar pasar. Pero a medida que se va llenando de cosas, hasta el punto de llegar a un extremo, un límite que no cabe más, el mismo almacén comienza a salirle grietas. Y cuando este depósito comienza a salir de grietas, pues obviamente tiene que buscar un orificio por el cual salir. Y ese es el momento en el cual explota. Y todas las cosas que están ahí salen. Así que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. O sea, podemos aguantar la crítica y la murmuración por un momento. Pero es que llega un tiempo, llega una etapa en el cual no aguantamos más. Y queremos que, no sé, las cosas se solucionen, comienzan a salir un sinnúmero de cosas de nuestro interior, sean tanto físicas como espirituales, y más espirituales que cualquier otra cosa, que comienza a verse visible ante los demás, comienza a verse visible. Y obviamente esto no es algo saludable, porque es que
al no pedirle al Señor, mejor dicho, control de esto, podemos inclusive herir a los demás. Y cuando hablo de herir a los demás, es que podemos herir inclusive a aquellas personas que no lo merecen, y más cuando son cercanas a nosotros, cuando ganaron nuestro aprecio y nuestro cariño, hasta tal punto que verdaderamente podemos considerarlos como seres queridos. Así que tú, para que no te pase esto, pídele al Señor que cambies tu enfoque hacia Él, para que en vez de estar pensando en la crítica, en la murmuración, en el chisme, en la contienda y bla bla bla, comience a cambiar tu enfoque en Él. Comiences a buscar de Él, comiences a alimentarte de Él, de lo que verdaderamente te llena y es lo que verdaderamente le da propósito a tu vida, porque es lo que te alinea, es lo que te afina, es lo que te refina, es lo que te reanima, es lo que te actualiza en tiempo actual hacia lo que el Señor quiere para ti. Así que espero y este resumen, este tip te pueda ayudar a saber cómo manejarte mediante esto, que verdaderamente, vuelvo y reitero, no muchos aguantamos. Y bueno, no es mi caso, pero espero, y para aquellos los cuales saben y se conocen que tienen un límite, puedan saber como hermanos del Señor cómo manejarse y qué hacer. Verdaderamente, claro, la crítica duele, la murmuración duele, pero ¿qué más se puede hacer? Nosotros no podemos controlar las decisiones y las opiniones de los demás. Ellos pueden ser ese tipo de persona espontánea de saber que simplemente se expresan ante cualquier tipo de cosa y simplemente dicen lo que creen porque es la verdad. Pero realmente lleva algo espiritual que verdaderamente pueden ser tipo de personas que no se controlan con esto de aquí, o que ciertamente viven como si fuera teniendo una espada de doble filo, que más de cortar para allá, corta para donde mismo están ellos. Y con eso verdaderamente se tiene que tener cuidado. Pero hasta aquí el video. Espero les haya servido de ayuda, les pueda servir de... Verdaderamente creo que esto va a ser una bendición para muchos otros. Así que, vale el esfuerzo, vale, porque sé que muchos se seguirán siendo enriquecidos a través de esta palabra. Y verdaderamente doy gracias, gloria y honra al Señor, a Dios, nuestro Dios todopoderoso, que es el que sabe cómo hacer las cosas. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido y nada, shalom.